¿De dónde vienes según tu sangre? ¿En qué parte del mundo habitaron tus ancestros? ¿De qué países actuales pudieron ser tus abuelos? ¿Qué ha descubierto la ciencia con respecto al linaje de cada tipo de sangre presente en los seres humanos? ¿Tienes sangre tipo O, AB, A o B? Durante tantos años de intensas migraciones humanas, se fueron perdiendo los puntos geográficos claves para entender nuestros orígenes, y aunque siguen latiendo poderosos enigmas sobre nuestra historia, los científicos han alcanzado altos grados de certeza sobre determinados temas que son de interés global. Muchos de ustedes me han pedido un video con datos concretos sobre los diferentes linajes de las sangres que corren por nuestras venas, y hoy, tras una investigación sobre los datos que ofrecen los científicos al respecto, te traigo este video que seguramente te sorprenderá o simplemente te recordará que tú formas parte de una muy larga historia que te conecta a diferentes países de este mundo nuestro. Acompáñame en este viaje científico e histórico rumbo al descubrimiento de tus raíces más profundas. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de valor como este video que has comenzado a ver. Comencemos con el linaje de la sangre tipo O y dentro de ella veamos primeramente el O positivo, el más común y extendido. La sangre tipo O positivo es la más prevalente a nivel mundial, presente en aproximadamente entre el 37 y el 40% de la población global. Su distribución refleja tanto la antigüedad del grupo sanguíneo O como las migraciones humanas que expandieron este tipo por el planeta. Y estas son las regiones y países donde O positivo es más frecuente. América Latina. En esta región, O positivo domina abrumadoramente, según los científicos, debido a la herencia genética de los primeros pobladores nativos y la mezcla con colonizadores europeos. En México, más del 60% de la población tiene sangre O positivo, con mayores concentraciones en comunidades indígenas y mestizas. Por otro lado, aproximadamente el 53% de los brasileños poseen sangre O positivo, una cifra que refleja tanto su herencia indígena como africana. Colombia, Perú y Bolivia también presentan tasas similares, con más del 50% de la población siendo O positivo. África. En este continente, O positivo es igualmente predominante debido a su relación con las poblaciones humanas más antiguas de ese continente. En Nigeria se estima que más del 50% de la población tiene sangre O positivo, y en Etiopía y Sudán, O positivo también es el tipo más común, vinculado a la diversidad genética de la región del Cuerno de África. Europa. Aunque O positivo es común en Europa, su prevalencia es menor en comparación con América Latina y África. Por ejemplo, España y Portugal tienen tasas de O positivo cercanas al 40% debido a su herencia genética mediterránea. Italia y Grecia presentan cifras similares, especialmente en las regiones del sur. En Asia, O positivo es común, pero menos dominante que en otras regiones. En India, alrededor de entre el 35 y el 40% de la población es O positivo, con variaciones dependiendo de los grupos étnicos. Filipinas e Indonesia, países del sudeste asiático, también presentan tasas altas de O positivo debido a las migraciones austronesias. ¿Tienes sangre del tipo O negativo? Los científicos lo llaman el raro y exclusivo. Escucha. El subtipo O negativo es mucho más escaso que el O positivo, representando aproximadamente entre el 6 y el 7% de la población mundial. Su distribución geográfica es notablemente diferente, estando más concentrado en Europa y en comunidades con ascendencia europea. Veamos. Europa. O negativo alcanza su mayor prevalencia en Europa occidental, especialmente en la población vasca en España. La población vasca tiene uno de los porcentajes más altos de O negativo en el mundo,
llegando al 16%. Según los científicos, su aislamiento genético y sus orígenes preindoeuropeos son factores clave. Por otro lado, aproximadamente el 15% de los irlandeses tienen sangre O negativo, una cifra inusualmente alta vinculada a sus antiguos linajes celtas. En Inglaterra y Escocia, alrededor del 13% de la población tiene sangre O negativo. En Estados Unidos y Canadá, la sangre O negativo es más común entre las comunidades de ascendencia europea. Aproximadamente entre el 8 y el 9% de estas poblaciones tienen O negativo. Y aunque más raro que O positivo, O negativo también se encuentra en ciertas regiones de América Latina, especialmente en poblaciones con alta ascendencia europea, como Argentina y Uruguay. En estos países, donde la inmigración europea tuvo un gran impacto, la prevalencia de O negativo alcanza entre el 8 y el 10%. Y en Chile, especialmente en la región central, donde la mezcla europea es significativa. En África y Asia, O negativo es extremadamente raro. Por ejemplo, en Sudáfrica, las comunidades de ascendencia europea tienen tasas de O negativo cercanas a entre el 7 y el 8%. En India, China y la mayor parte de Asia Oriental, O negativo casi no existe, siendo inferior al 1% en la mayoría de las poblaciones. ¿Qué revela todo esto sobre tus orígenes? Si tienes sangre O positivo, es probable que tus ancestros hayan formado parte de grupos humanos altamente adaptables que sobrevivieron y prosperaron en diversos entornos, desde las sabanas africanas hasta las selvas de América Latina. Por su parte, si tienes sangre O negativo, tu linaje podría estar más vinculado a poblaciones europeas antiguas que vivieron en relativo aislamiento, como los vascos o los celtas, que dejaron un legado genético excepcionalmente raro. Ambos subtipos son un recordatorio de la diversidad de nuestra especie y de cómo la sangre, ese hilo invisible que nos conecta con nuestros antepasados, guarda pistas sobre de dónde venimos y cómo hemos sobrevivido como humanidad. Ahora bien, ¿tienes sangre del tipo AB? ¿De dónde vienes? Veamos ahora el enigma del tipo AB. En tus venas podría correr una de las sangres más raras del mundo, una mezcla genética que parece ser el resultado de los cruces entre culturas y linajes humanos que en su momento parecían incompatibles. La sangre tipo AB no solo es un testimonio de la historia evolutiva reciente, sino también una de las más intrigantes y escasas. Pero dentro de este ya exclusivo grupo, sus variantes AB positivo y AB negativo añaden nuevas capas de misterio y significado. Veamos de dónde vienes si tu sangre es del tipo AB positivo, llamada por los científicos el receptor universal. El subtipo AB positivo es significativamente más común que su contraparte negativa, representando entre el 3 y el 4% de la población mundial. Su distribución se concentra en países donde la mezcla genética ha sido intensa a lo largo de la historia. En Asia Oriental, Corea del Sur y Japón encabezan la lista, con entre el 9 y el 10% de la población teniendo sangre AB positivo, la más alta del mundo. Esto refleja una historia de migraciones y mestizaje entre pueblos de Asia Oriental y Central. En estas culturas, incluso se asocia el tipo AB positivo con personalidades creativas y enigmáticas. En Europa del Este y los Balcanes, regiones como Croacia, Serbia y Bosnia y Herzegovina tienen tasas de AB positivo superiores al promedio global, cercanas al 6%. Plantean los expertos que esto podría deberse a las influencias históricas del Imperio Otomano y la interacción entre Asia y Europa a través de estas áreas. En América Latina, aunque es más raro, el tipo AB positivo aparece con mayor frecuencia en comunidades donde hubo influencia de inmigrantes europeos o asiáticos, como en Brasil y algunas áreas de Argentina y México.
En términos médicos, quienes tienen sangre AB positivo son los receptores universales de transfusiones, un superpoder biológico que les permite recibir sangre de cualquier tipo. Sin embargo, esto no los hace inmunes a ciertos riesgos, ya que presentan una combinación única de predisposiciones a enfermedades. ¿Tienes sangre del tipo AB negativo? Primero debes saber que los estudiosos llaman a este tipo de sangre el raro absoluto. Si tienes sangre AB negativo, eres parte de un grupo increíblemente pequeño, ya que menos del 1% de la población mundial posee esta variante. Su rareza plantea preguntas fascinantes sobre su origen y distribución. En Europa Occidental, las mayores concentraciones de AB negativo se encuentran en regiones como el norte de España y el suroeste de Francia, especialmente entre los vascos, un pueblo con una genética única y orígenes preindoeuropeos. Hasta un 1.5% y un 2% de los vascos tienen sangre AB negativo, según los científicos, una cifra extraordinaria si se compara con el resto del mundo. En Europa del Este, países como Hungría, Polonia y Rumanía también presentan una ligera prevalencia de AB negativo, probablemente debido a la diversidad genética histórica en estas regiones. En Asia y Oriente Medio, aunque menos común que en Europa, AB negativo se encuentra en pequeñas proporciones en Turquía y ciertas comunidades de Asia Central, lugares donde históricamente se cruzaron rutas comerciales y poblaciones. En el caso de América y África, en ambos continentes, la sangre AB negativo es prácticamente inexistente, salvo en pequeñas comunidades de ascendencia europea o mixta. Desde el punto de vista médico, quienes tienen sangre AB negativo están entre los más vulnerables en términos de disponibilidad de transfusiones. Solo pueden recibir sangre de otros AB negativo, A negativo, B negativo o del tipo O negativo, lo que hace que su rareza sea tanto un desafío como una fascinación científica. ¿Y qué revela todo esto sobre tus orígenes? Bien, la aparición de estas variantes refleja tanto la historia de las migraciones humanas como el impacto del mestizaje en regiones específicas. Mientras que AB positivo se asocia más con zonas de alta densidad poblacional y diversidad genética histórica, AB negativo parece vinculado a comunidades más aisladas y con un legado genético antiguo como los vascos en Europa. Según los científicos, ambos subtipos son un testimonio de la capacidad de nuestra especie para adaptarse y evolucionar, combinando linajes y culturas en un continuo esfuerzo por sobrevivir y prosperar. ¿Tienes sangre del tipo A? ¿De dónde vienes? Veamos el legado oculto del tipo A. Tu sangre podría ser el vestigio de una de las revoluciones más importantes de la humanidad, el paso de la vida nómada a la agrícola. Según plantean los científicos, si tienes sangre tipo A, llevas en tu código genético la marca de los primeros asentamientos humanos, de aquellos que dejaron atrás la incertidumbre de la caza y la recolección para domesticar la tierra y formar las primeras civilizaciones. Pero no todos los portadores de sangre A son iguales. La diferencia entre A positivo y A negativo es más que una simple variación, es un indicio de orígenes geográficos y linajes ancestrales distintos. La sangre tipo A surgió aproximadamente hace entre 15.000 y 25.000 años, coincidiendo con el inicio de la revolución agrícola en el Creciente Fértil, una región que abarcaba lo que hoy es Irak, Siria, Turquía e Irán. Se cree que este grupo sanguíneo fue favorecido en poblaciones que adoptaron una dieta más basada en cereales y vegetales, en contraste con la carne y la caza predominantes en los linajes de sangre O. Hoy en día, el grupo A es el segundo más común en el mundo, representando aproximadamente entre el 30 y el 35% de la población global. Sin embargo, su distribución no es uniforme y presenta dos variantes principales, A positivo y A negativo, cada una con orígenes y prevalencias distintas. Veamos de dónde vienes si tu sangre es del tipo A positivo, el dominante en Eurasia.
El subtipo A positivo es el más común dentro del grupo A y representa alrededor de entre el 27 y el 30% de la población mundial. Se encuentra en mayor proporción en regiones donde las civilizaciones agrícolas más antiguas prosperaron y se expandieron. Pero, ¿de dónde es más común A positivo? Veamos por regiones. En Europa Central y del Norte, alrededor del 43% de los alemanes tienen sangre A positivo, la prevalencia más alta en Europa. En el caso de Francia, ocurre algo similar a Alemania, con un 42%. En Escandinavia, en países como Noruega, Suecia y Dinamarca, el tipo de sangre A positivo es muy frecuente, oscilando entre el 37 y el 41%. En Rusia, en las poblaciones eslavas, el tipo A positivo es predominante, con un entre 40 y 45% en algunas regiones. Por su parte, en Asia Oriental, entre un 38 y un 40% de los japoneses tienen sangre A positivo. Además, en la cultura japonesa, se cree que el grupo sanguíneo influye en la personalidad y los A positivo son considerados perfeccionistas y meticulosos. En el caso de China y Corea del Sur, la prevalencia de A positivo es de entre el 30 y el 35%, resultado de miles de años de civilización agrícola en la región, según los estudiosos del tema. En Estados Unidos y Canadá, la sangre A positivo se encuentra en aproximadamente un 34% de la población, con mayores tasas entre personas de ascendencia europea. En Australia y Nueva Zelanda, la prevalencia de A positivo es de entre el 30 y el 35%, debido a la fuerte influencia de la inmigración europea. Desde un punto de vista médico, las personas con sangre A positivo pueden recibir transfusiones de A positivo y A negativo, así como de O positivo y O negativo. Sin embargo, su plasma solo puede donarse a otros con sangre A o AB. ¿Y de dónde eres si tienes el linaje de sangre A negativo, considerada la sangre de los pueblos antiguos de Europa? Pues A negativo es mucho más raro que A positivo, representando solo entre el 5 y el 6% de la población mundial. Su distribución es principalmente europea, con algunas excepciones en regiones específicas. ¿Y dónde es más común A negativo? En el caso de Europa Occidental, España, especialmente en el País Vasco, donde entre el 8 y el 9% de los vascos tienen sangre A negativo, una de las tasas más altas del mundo. Esta región ha mantenido un perfil genético singular, con una alta frecuencia del factor RH negativo en general. En el caso de Francia y Reino Unido, en ambos sitios, aproximadamente entre el 7 y el 8% de la población es A negativo. En Irlanda y Escocia ocurre similar a España. En estas regiones hay una mayor proporción de A negativo, con entre un 9 y 10%, posiblemente vinculado a los antiguos pueblos celtas. En Europa del Este, en países como Hungría, Polonia y Rumanía, la tasa de A negativo oscila entre el 6 y el 7%, lo que indica que el gen del RH negativo se extendió hacia el este, aunque en menor proporción. En Estados Unidos y Canadá, el porcentaje de A negativo es de entre el 6 y el 7%, más frecuente en poblaciones de origen europeo. En Argentina, Chile y Uruguay, donde la inmigración europea fue significativa, la prevalencia de A negativo es de entre el 4 y el 5%, más alta que en otras partes de América Latina. Por otro lado, A negativo es prácticamente inexistente en África subsahariana y Asia Oriental, con tasas inferiores al 1%, y en países como Japón, China, India y Corea del Sur, la sangre A negativo es extremadamente rara. Desde el punto de vista médico, las personas con sangre A negativo son más vulnerables a la escasez de donaciones compatibles, ya que solo pueden recibir sangre de A negativo y O negativo. ¿Y qué revela este tipo de sangre sobre tu linaje? Pues si tienes sangre tipo A positivo, es probable que tu linaje provenga de antiguas civilizaciones agrícolas en Europa, Asia o el Oriente Medio. Es un tipo sanguíneo común
entre quienes descienden de los primeros agricultores y de las culturas que construyeron las grandes civilizaciones de Eurasia, según los expertos en esta materia. Si tienes sangre A negativo, tus ancestros podrían haber pertenecido a poblaciones más aisladas de Europa occidental y del norte, como los celtas, los vascos y los pueblos germánicos, que han mantenido una alta frecuencia del factor RH negativo, según los científicos. Ambos tipos representan un legado genético fascinante y un vínculo con la evolución de las sociedades humanas. La sangre A, en sus dos variantes, es testimonio de la capacidad del ser humano para adaptarse, innovar y prosperar en entornos cambiantes. ¿Tienes sangre del tipo B? ¿De dónde vienes si perteneces al denominado linaje nómada? Tu sangre puede revelar más de lo que imaginas. Si perteneces al grupo sanguíneo B, llevas en tus venas la herencia de antiguos pueblos nómadas, de aquellos que no se quedaron en un solo lugar, sino que viajaron a través de enormes estepas y montañas, moldeando la historia de la humanidad. Mientras que la sangre tipo A se asocia con los primeros agricultores y la O con los cazadores-recolectores, la sangre B surgió en un contexto distinto, el de tribus errantes que dependían del pastoreo y de una vida en constante movimiento. Pero no todos los portadores de sangre B son iguales. Su subdivisión en B positivo y B negativo revela historias de migraciones, conquistas y aislamientos geográficos. En algunas regiones, este tipo sanguíneo es una verdadera rareza, en otras, domina por completo. El grupo sanguíneo B apareció aproximadamente hace unos 10.000 a 15.000 años, en lo que hoy es el Himalaya y Asia Central, especialmente en la región que abarca el Tíbet, Mongolia y el norte de la India, según los investigadores científicos. Se cree que su origen está ligado a pueblos que dependían de la ganadería y de una dieta basada en productos lácteos, lo que explicaría seguramente su fuerte presencia en las culturas esteparias y en regiones donde el pastoreo fue clave para la supervivencia. Hoy en día, la sangre tipo B representa alrededor de entre el 10 y el 15% de la población mundial, pero su distribución es sumamente desigual. En algunas partes del mundo es extremadamente común, mientras que en otras es una rareza. El subtipo B positivo es el más frecuente dentro del grupo B, representando aproximadamente entre el 8 y el 12% de la población global. Su distribución refleja el impacto de las grandes migraciones de los pueblos de las estepas euroasiáticas, como los mongoles, los hunos y los turcos. Pero ¿dónde es más común B positivo? Veamos los casos de Asia Central y el subcontinente indio. India es uno de los países con la mayor prevalencia de sangre B positivo en el mundo, con tasas de entre el 30 y el 35% en algunas regiones. Se cree que su expansión está ligada a la diversidad genética de la región y al impacto de antiguas migraciones. En Pakistán y Bangladesh, al igual que en India, el grupo B positivo es predominante, con tasas de alrededor del 25 y el 30%. En regiones montañosas como el Tíbet y Nepal, B positivo es muy común, con prevalencias superiores al 35% en algunas poblaciones. En China, la sangre B positivo es más frecuente en el norte del país, con tasas que varían entre el 20 y el 25%. En Mongolia, la prevalencia de B positivo es excepcionalmente alta, con más del 30% de la población perteneciendo a este grupo. La razón está en la herencia genética de los nómadas mongoles, que expandieron el grupo B a lo largo de Eurasia. En Corea del Sur y Japón, aproximadamente el 20% de la población tiene sangre tipo B positivo. ¿Y qué pasa en Europa del Este y los Balcanes? Pues en Rusia, Polonia y Hungría, B positivo es más común que en Europa occidental, con tasas de entre el 10 y el 15%. Su presencia puede estar relacionada con las invasiones mongolas en la Edad Media. En Turquía, en torno al 15% de la población es B positivo, reflejando la herencia genética
de las antiguas tribus túrquicas. Por su parte, en Irán, Irak y Arabia Saudita, B positivo es relativamente común, con tasas cercanas al 12 y al 15%. En el Cáucaso, en países como Georgia, Armenia y Azerbaiyán, la prevalencia de B positivo también es alta, posiblemente por la interacción histórica entre pueblos de las estepas y los habitantes de la región. En África, en países como Egipto y Marruecos, la sangre B positivo está presente en tasas cercanas al 10 y el 12%, aunque menos común que en Asia. En Etiopía y Sudán, en el Cuerno de África, B positivo es más frecuente que en el resto del continente, con tasas de entre el 12 y el 15%. En Estados Unidos y Canadá, la prevalencia de B positivo es de aproximadamente el 9%, más común en personas de ascendencia asiática y del Medio Oriente. En Brasil, Argentina y México, el grupo B positivo es menos común, con tasas de entre el 5 y el 8%, debido a la menor influencia genética de poblaciones asiáticas. ¿Y de dónde vienes si tu sangre es del tipo B negativo? Veamos esta rareza genética. El subtipo B negativo es extremadamente raro, representando apenas el 2% de la población mundial. Su presencia está principalmente limitada a Europa y algunas partes de Asia. ¿Dónde es más común B negativo? En España, Francia y Alemania, la prevalencia de B negativo oscila entre el 2 y el 4%. En Reino Unido e Irlanda ocurre similar a otros países de Europa Occidental, con tasas de entre el 2 y el 3%. En países como Polonia, Hungría y Rumanía, la prevalencia de B negativo es un poco más alta, alcanzando entre el 3 y el 4%. En India y Pakistán, B negativo es un poco más común que en otras partes del mundo, con tasas de entre el 3 y el 5%. En China, Japón y Corea, la prevalencia de B negativo es inferior al 1%, lo que lo convierte en un grupo sanguíneo extremadamente raro en esta región. En el norte de África y el Medio Oriente, B negativo se encuentra en tasas cercanas al 2 y el 3%. En Estados Unidos y Canadá, el grupo B negativo representa entre el 1 y el 2% de la población, con mayor presencia en comunidades de ascendencia europea. En Latinoamérica, la sangre B negativo es una verdadera rareza, con tasas que no superan el 1 o el 2% en la mayoría de los países. Desde el punto de vista médico, las personas con sangre B negativo tienen un acceso limitado a donaciones compatibles, ya que solo pueden recibir sangre de B negativo y O negativo. ¿Y qué revela todo esto sobre tu origen si tienes sangre tipo B? Pues si tienes sangre B positivo, es probable que tu linaje provenga de antiguos pueblos nómadas de Asia Central, las estepas mongolas o el subcontinente indio. Si tienes sangre B negativo, tu herencia genética podría estar más vinculada a poblaciones europeas o de Oriente Medio, donde este tipo es extremadamente raro pero significativo. La sangre tipo B, en cualquiera de sus variantes, según los científicos, es un vestigio de una humanidad en movimiento, de aquellos que no se conformaron con un solo lugar y llevaron su cultura y genética a lo largo de grandes distancias. Ahora bien, sea cual sea tu tipo de sangre, ha llegado el momento en que puedes comentar sobre tus experiencias. ¿Sabías estos datos que te he ofrecido hoy sobre tu linaje sanguíneo? ¿Sabías de dónde son tus ancestros, según lo investigado por los científicos? ¿Qué otras curiosidades puedes contarnos de acuerdo a tu tipo de sangre? Te leo en los comentarios. Además, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte este video en tus redes sociales. Pronto, volvemos con más.